Una pausa, toda la información económica en la voz y en la presencia de nuestro contador y licenciado en economía, Néstor Alessandria, que como de costumbre en sus comentarios objetivos nos va a decir cómo viene la mano. ¿Cómo viene la mano, Néstor? Muy, pero muy buenos días, un gusto de tenerte aquí con nosotros. Buen día, Carlos. El gusto es mío, por favor. El Bueno, tema de hoy es justamente el recorte de fondos de la ciudad, cuál es la medida que adoptó la Corte Suprema de Justicia. Me parece que es un tema fundamental y constitucional. Antes de hablar del meollo del problema, quiero comentarles qué significa esto de la reforma constitucional, la coparticipación federal. Esta coparticipación federal es un sistema de rango constitucional que implica la coordinación de la distribución de los fondos recibidos por el Estado a través de distintas jurisdicciones, en virtud de una delegación de las provincias hacia la nación. ¿Qué hace la nación? Retiene su parte correspondiente y luego la redistribuye. Este sistema fue establecido en el año 1988 por la ley 23.548 y, aunque parezca mentira, aún no ha sido reglamentada, a pesar de la reforma constitucional del año 1994. ¿Cómo se redistribuye todo esto? Primero, y esto es importante, se hace en forma diaria, a través del Banco de la Nación Argentina. La segunda es que primero se hacen dos detracciones, que es el 15% que va para el Tesoro Nacional, y después también un importe fijo de 45,8 millones de pesos que se redistribuye entre las provincias. Y después comienzan los porcentajes, un 42,34 para el Tesoro Nacional, un 55,66% para provincias y un 1% para los ATN, que son manejados discrecionalmente por el Ministerio del Interior. La cava no está incluida en el 54,66%. Estamos hablando de que antes hablaba de un porcentaje un 2% mayor, porque del porcentaje inicial también hay una pequeña redistribución para los fondos de cava y para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El tema es que en su oportunidad los fondos coparticipables de la ciudad eran del 1,4%. El expresidente Macri durante su presidencia lo aumentó al 3,75% y después, en virtud del acuerdo de noviembre del 2017, el acuerdo fiscal, se bajó al 3,5%. El presidente Alberto Fernández lo llevó finalmente al 1,4%. La Corte anuló en su oportunidad la cautelar que disminuía el recorte de fondos. Es decir, que ante la noticia de una distribución de fondos donde estaba el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires, se excedió esos fondos para la provincia de Buenos Aires, sacándole y restándole esos fondos a Cava. El porcentaje de impuestos ahora es el 2,95%. Eso es lo que estableció la Corte, que no coincide con el reclamo que hizo el alcalde de la ciudad, Rodríguez Larreta, del 3,5%. Pero, de todos modos, esto es hacia adelante. Hacia atrás, la cuestión de fondo no ha sido resuelta. No obstante ello, en su oportunidad, también el presidente Alberto Fernández había pedido que los fondos que según él eran ilegítimos, aún habiendo sido convalidados por el expresidente Macri, debían ser devueltos. Es decir, que no solamente pedía esa restitución de fondos, sino también bajar el porcentaje al 1,4%.
La cuestión de fondo de todo esto es que primero es como decía al principio, es algo de rango constitucional. Segundo, es la advertencia y además el hecho de que ya no se está procediendo con este 2,95% porque el goteo es diario, implica un desconocimiento de los fallos de la Corte. Y el desconocimiento de los fallos de la Corte implica que existe una división de poderes previa que hay que respetar. Eso no se está respetando y puede conllevar a un problema mayúsculo donde las partes no se ponen de acuerdo y es necesario respetar la justicia, porque no existe un país donde la economía pueda florecer si existe una inseguridad jurídica, y de esto se trata. Sí, realmente yo diría, me hago cargo, ¿no? En una especie de anarquía, porque si la autoridad máxima del país no reconoce al poder independiente como es la justicia, en algo que está por sobre todo lo que es las leyes y son los que interpretan las leyes, esto puede llevar a que yo como ciudadano cometa una falta, me quieran eh, procesar o se me dicte algún tipo de sentencia sobre esa falta y diga, no, yo no la voy a cumplir, yo no voy a ir preso, yo no voy a pagar esta multa, porque si no lo hace el Estado, ¿por qué lo tengo que cumplir yo? O sea, se entra en una especie de anarquía y en una rebelión de la gente, siendo el primer rebelado el gobierno, ¿no? No el Estado, el gobierno. Tenemos que diferenciar lo que es Estado de gobierno, ¿no? Entonces, creo que es una medida injusta de la cual el gobierno se quiere o quiere seguir estando apropiado de esos fondos para obviamente beneficiar a la provincia de Buenos Aires, porque esto de que se quiere instalar que las provincias van a tener menos ingreso por coparticipación es una mentira total, porque estos fondos que le fueron sacados al gobierno de la ciudad fueron girados íntegramente a la provincia de Buenos Aires para solucionar sus reclamos policiales y para utilizar otro tipo de fondos, vaya a saber para qué, porque evidentemente nunca tenemos información en qué gasta el dinero en la mayor parte del gobierno, ¿no? Esto no solamente repercute este fallo sobre este aspecto específico. Vos fíjate que la Corte tiene competencia en los actos electorales. Si tiene competencia en los actos electorales y está próximo el año siguiente una elección presidencial, me parece que el desconocimiento y el hecho de esta maniobra va a implicar una disparidad jurídica significativa sobre el acto eleccionario y sobre sus consecuencias. Me parece que esto es el inicio de algo que implica una ruptura constitucional y si nosotros no tomamos en cuenta la Constitución, me parece que es la ley de leyes, a partir de ahí puede resultar una división de poderes en las cuales no se considere al estrato más importante, que es la Corte Suprema. En realidad la Corte Suprema es la que tiene que decidir sobre los conflictos que hay entre el gobierno y las provincias, y justamente es lo que está decidiendo. No estamos hablando de otros países, porque en otros países interviene solamente, por ejemplo, lo que sea de rango constitucional. Acá estamos hablando también que la Corte Suprema tiene en cuenta este tipo de cosas. Desde ya que hay muchos aspectos que también la Corte Suprema interviene. Es posible también que esté recargada en sus tareas, pero este tema era preciso analizarlo porque puede conllevar a una división y a una estratificación del poder en una sola mano y no en las tres divisiones como fueron establecidas de antemano en la Constitución.
Bueno, hay antecedentes del presidente Fernández con tweets de hace 8 o 9 años atrás, donde él directamente le decía a Cristina Fernández que por una situación similar que había acontecido con la Corte, que aquel profesor que la había eximido en derecho constitucional, hay que habría que revisarle la licencia o algo así, ¿no? Cosa de que evidentemente contra lo que está grabado y escrito no se puede ir. Hoy demuestra Fernández su panquequismo, ¿no? Ante las declaraciones hechas en su momento cuando se había ido del gobierno, precisamente de Cristina Fernández, y hoy opina completamente al revés, donde desconoce un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que no es el primero, porque sabemos que el otro fallo que ya el kirchnerismo hizo en Santa Cruz en su momento, y ahora también lo hizo con el Consejo de la Magistratura, y que evidentemente siguen disgustados porque el Consejo de la Magistratura fue conformado por los legisladores, por los diputados, donde se le tomó juramento, pero todavía queda flotando el otro cargo a cubrir, que todavía está el recurso extraordinario levantado por el senador juez. Evidentemente es un gobierno que cuando lo favorece un fallo aplaude, y cuando no le gusta el fallo que le viene en contra, lo quieren desconocer, lo cual hace que se pierda el tan mentado Estado de Derecho que ellos dicen tener dentro de su gobierno. Sí, la verdad que es un tema de difícil solución, pero me parece que habría que aplicar alguna máxima: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si es un apotegma importante, me parece que eso debería ser cumplido a rajatabla, guste o no, porque en su oportunidad el presidente Macri también debió reconocer unos fallos a favor de algunas provincias de reintegros, y tuvo que hacerlo, y no le tembló el pulso para devolver los importes correspondientes. Ahora, este tema yo creo que va a traer una impronta significativa, que se va a atenuar un poco en enero por el no funcionamiento de las cámaras, pero va a tener también un desarrollo político y va a tener sus coletazos. Yo creo que lo que va a hacer ahora, pienso en voz alta, no sé, esto es más que nada para los abogados, ¿no? Va a ser un recurso extraordinario de pedido de embargo de fondos del Estado para resarcirse, ¿no? Porque esto tiene que, el Banco Nación es el que tiene que girar el dinero, y evidentemente los funcionarios del Banco Nación que se nieguen a girar el dinero porque reciban una orden del presidente se van a ver expuestos también a argumentos jurídicos por parte del gobierno de la ciudad. Entonces ahí va a empezar un clima de tensión a jugar. ¿Qué hago? ¿Firmo o no firmo? ¿No? Porque pueden quedar destituidos de sus cargos. Claro, y además también puede ser pasible de sanciones, porque el artículo 294 del Código Penal establece una. Sí, te quedaste congelado. Te me quedaste congelado. Esperamos reconectarnos enseguida con nuestro contador y licenciado en esa economía. determinada Ahí, sanción, ahí lo tengo. esa determinada sanción está establecida en el Código Penal, y por supuesto que siempre va a haber apelaciones con respecto a cada sanción, porque es correcto que haya una apelación determinada contra una sanción de algún juzgado, pero me parece que también puede ser aplicada en eso. Me parece que todo este tipo de cosas lo que hace es alejar un poco más a la Argentina de la seguridad jurídica, eh, dando un aspecto económico más pobre, porque en realidad el riesgo país ha subido. El riesgo país se mide en puntos porcentuales, implica que los puntos porcentuales que hay que pagar por la sobretasa para conseguir un crédito es mayor, donde el tipo de cambio
Blue ha aumentado también, es decir, son todas consecuencias que repercuten en la sociedad. Y necesitamos que la sociedad esté más tranquila para tomar decisiones más sensatas. Y es cierto que esto va a implicar un goteo de fondos diario. Y ya al no cumplirlo, ya está en desacato la resolución emanada por el alto tribunal. Evidentemente, como vos dijiste, esto a nivel internacional tiene una repercusión muy grande, sobre todo en los inversores. Y cuidado con el fondo. Cuidado con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario hasta ahora nos viene refinanciando los pagos de deuda y esta resolución de no acatar democráticamente los fallos de la Suprema Corte de Justicia puede llegar a interferir en la relación con el Fondo Monetario. Cuidado, muchos están hablando de la tensión, eh, los que están de un lado, los que están del otro, oficialismo y oposición. Pero miremos externamente los resultados que puede tener. ¿Eh? Yo miro muchos programas y veo que está esta dualidad de la grieta, pero no se está pensando que la Argentina para crecer necesita inversión. Y la inversión está afuera, precisamente, no está adentro. Necesitamos de inversiones extranjeras, aunque no nos guste, o de las mismas inversiones argentinas, que están en el exterior. Para que haya inversión tiene que haber seguridad jurídica, como vos dijiste, y confianza. No hay plan económico, por más brillante que sea, que triunfe si no hay confiabilidad. Estoy completamente de acuerdo. Hasta ahora ha sido permisivo el Fondo Monetario, ha hecho un perdón, eh, va a haber una entrega de fondos, pero al modificarse las condiciones puede incidir en la resolución final. Sí, no me cabe ninguna duda. ¿Algo más para decir, para cerrar, Néstor? Y si no, vamos al comentario político de nuestro licenciado Alberto Onganía, que seguramente va a despacharse también de buena manera con relación a este tema. No, simplemente que esperar un poco a ver cuál es el resultado de todo esto. Yo particularmente deseo que siempre se aplique la ley, esté de acuerdo o no con una determinada resolución. Si esto emana de un alto tribunal, me parece que la independencia de poderes en Argentina es importante. Esa es mi Sí, conclusión. sí, por supuesto. Teniendo en cuenta lo que dijiste, que el presidente Macri cuando asumió el poder tuvo que hacerse cargo de los temas que fueron políticos, ¿no? Que se repartía a discreción el tema de la redistribución por las provincias, ¿no? De lo que estábamos hablando, y que Exacto. tuvo que hacerse cargo de una cifra millonaria, primero con 3 provincias, y luego, por empatía, obviamente tuvo que hacer lo mismo con las demás, porque Sí. lo favorecían, en un gobierno que había asumido con una debilidad financiera muy grande, tal es así que tuvo que salir a imprimir, cosa que no querían, para poder pagar los sueldos de los estatales. Sí. Bueno, Sí, sí, es necesario tomar en cuenta todos esos antecedentes y reitero, hay que cumplir con la ley. exactamente, y no porque Macri haya sido bueno o malo, No, no, sino que cumplió como tenía que cumplir el, el- el- el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Néstor, exacto. te agradezco tu tiempo, muchísimas gracias, me alegro que cada día te veo mejor y que tengas Muchas hoy gracias. junto a tu familia, a tus seres queridos, una feliz Nochebuena, una mejor Navidad y nos encontramos para darle el feliz fin de año a toda la audiencia el sábado mediante, si Dios quiere. Cómo no, igualmente para vos y tu familia. Abrazo grande. Gracias, Néstor. Pasaba el contador y licenciado en Economía, Néstor Alessandria, un lujo tenerlo con nosotros por la objetividad con que se maneja y la profesionalidad que se maneja. Pequeña pausa y vamos a hablar de política. Y mire, esto que nos dijo Néstor, con toda su objetividad, súmele ahora al licenciado Alberto Onganía. Pausa y enseguida estamos con él.